Listo, gracias, doctor. Buenos días a todos. Bueno, el caso clínico lo conocen de ayer los que estuvieron conectados, pero vamos a mencionarlo otra vez nuevamente. Tenemos una mujer de 21 años en la semana 28 de embarazo y ella refiere que tiene 2 meses de disminución de la agudeza visual del ojo derecho y además miodesopsias. De antecedentes solo tiene hipotiroidismo tratado. Al examen físico encontramos que tiene una agudeza visual mejor corregida del ojo derecho de 20-40 y del ojo izquierdo de 20-25. El segmento anterior del ojo derecho evidencia pigmento en la cápsula anterior y vítreo con celularidad de 2 cruces. El ojo izquierdo está normal, la presión intraocular es normal en ambos ojos. Y al fondo de ojo encontramos estas lesiones. Entonces en el ojo derecho tenemos una cicatriz hiperpigmentada aproximadamente de un diámetro de disco sobre la arcada temporal superior, a un diámetro de disco de la papila y tiene 2 lesiones satélites algodonosas. Tiene amenaza de compromiso de la mácula superior. El ojo izquierdo está normal. Con estos hallazgos, tenemos el diagnóstico de embarazo de 28 semanas y de toxoplasmosis retiniana activa en ojo derecho. Entonces le solicitamos traer el reporte de anticuerpos para toxoplasmosis, que ya se los había realizado, y decidimos darle manejo con clindamicina intravítrea. Para el manejo sistémico hacemos una sugerencia de manejo, pero le decimos a la paciente que vaya de manera prioritaria al ginecólogo para que él le dé el tratamiento como tal. Y sugerimos espiramicina, pirimetamina y ácido fólico, pero para esto no damos fórmulas, sino solo sugerimos el manejo. Llega una semana después de haberle realizado la inyección intravítrea de clindamicina, asistió al ginecobstetra, recomendó manejo con trimetoprim sulfa. La paciente refiere que ya está viendo mejor, tiene una agudeza 20-25. En la biomicroscopía vemos disminución de la celularidad vítrea y al fondo de ojo se evidencia que no hay crecimiento de las lesiones algodonosas. Entonces, con esto decidimos realizar una nueva inyección intravítrea de clindamicina en 2 semanas, la cual todavía está pendiente para la próxima semana. Recomendamos el manejo sistémico, pero de todas maneras continuar el seguimiento con el ginecobstetra y manejo sistémico según lo que él le recomiende. Entonces, este caso abre el interrogante y el reto de cómo manejar a las pacientes en embarazo, porque nos cambia como que todas nuestras conductas y todo lo que uno ya da por sentado lo pone en duda. Entonces surge aquí la duda y el reto diagnóstico y de manejo de cómo tratar a estas pacientes. Entonces el día de hoy vamos a hablar de retinopatías durante el embarazo y el posparto. Entonces generalmente casi todas las mujeres van a sufrir alguna alteración visual, pero generalmente son inocuas. Entonces vamos a poder tener cambios refractivos, ya sea por cambios en la curvatura de la córnea o cambios de la hidratación del cristalino, puede haber ojo seco, cloasma, disminución de la presión intraocular. Y también a nivel de la retina, casi todas las embarazadas van a tener algún tipo de cambio reactivo en los vasos retinianos, pero estos solo van a ser visibles en el contexto de hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia u otra patología. Entonces, como todos sabemos, el embarazo nos trae como consecuencia cambios fisiológicos y también patológicos. Todos van a sufrir cambios hormonales, metabólicos, inmunológicos, hematológicos y cardiovasculares. Entre estos tenemos cortisol aumentado, aumento de la presión sistémica, aumento del volumen vascular. También vamos a tener mayor resistencia a la insulina y peor control glicémico. Y el embarazo hay que tener en cuenta para entender todas las patologías que vamos a mencionar a continuación, que es un estado de hipercoagulabilidad. Esto explica muchos hallazgos. Todos estos cambios, lógicamente, van a poder inducir retinopatía y coroidopatía, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, hoy vamos a dividir esto en 2 grandes grupos. Primero, las condiciones exclusivas del embarazo y luego las condiciones generales que se pueden alterar durante el embarazo. Condiciones exclusivas podemos tener eclampsia, embolismo amniótico o coagulación intravascular diseminada. Y condiciones que se pueden alterar durante el embarazo podemos tener también de 2 tipos. 1, que debuten en el embarazo, o 2, que ya estén presentes pero se alteren con el embarazo. Entonces llaman la atención coriretinopatía central serosa, oclusiones vasculares, retinopatía diabética, muy importante, uveitis tanto infecciosa como no infecciosa y neovascularización coroidea. Ahora empezaremos con las condiciones exclusivas del embarazo.
Entonces empezamos con preeclampsia, eclampsia y HELP. Estas patologías que son, pues a grandes rasgos, es una respuesta vascular anómala al fenómeno de la placenta. Aquí que vamos a tener que aumenta la resistencia vascular, aumenta la agregación plaquetaria, la activación de la coagulación y la disfunción endotelial. Esto agregado que el embarazo de por sí ya es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué tenemos para términos prácticos? Tenemos un estado de hipertensión arterial más hipercoagulabilidad. Definiciones como para ponernos en contexto otra vez. Tenemos preeclampsia, que se refiere a la tríada de hipertensión, edema y proteinuria. Generalmente se presenta en el segundo trimestre del embarazo en primíparas y tiene una incidencia del 5%. Hay factores de riesgo como edad materna muy joven o muy avanzada, embarazo multifetal, enfermedad hemolítica fetal, es más frecuente también en las diabéticas, en las hipertensas y en pacientes con enfermedad renal. La eclampsia es todo esto de la preeclampsia, pero se le agregan episodios convulsivos. Y el síndrome de HELP, como lo dicen sus siglas, ya se refiere a hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Se da en 0.5 a 0.9 de todos los embarazos y se da en 10 a 20% de embarazadas con preeclampsia severa o eclampsia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar a nivel ocular? Los síntomas pueden ser visión borrosa, diplopia, fotopsias, escotomas o defectos del campo visual. Y estos se dan en 25% de los pacientes con preeclampsia severa o hasta 50% de los pacientes con eclampsia. La incidencia ha disminuido bastante en los últimos años, pues porque estas patologías se están manejando de mucha mejor manera. Podemos tener que hasta 40-100% de las embarazadas con hipertensión arterial van a presentar cambios retinianos visibles, los cuales se correlacionan con la severidad del cuadro sistémico. Y lo que tenemos nosotros que tener en cuenta es que cualquier paciente sintomático, cualquier mujer en el embarazo que tenga alguno de estos síntomas, debe ser valorada un examen oftalmológico completo con dilatación. El pronóstico visual generalmente es excelente, como en la mayoría de las enfermedades que vamos a ver, es una alteración transitoria durante el embarazo y el posparto y generalmente se recupera. Entonces, nuestro cambio más común va a ser la constricción arteriolar. Aquí vemos en la imagen superior pues una relación arteriovenosa disminuida, vamos a ver atenuación vascular, una relación como de 1 a 3, es lo más común y generalmente se da por el vasoespasmo de la arteria central de la retina. Va a resolver después del parto y es importante detectarlo porque puede ser un predictor de enfermedad de preeclampsia. Hay otros cambios poco comunes y estos generalmente se relacionan a la severidad de la enfermedad de base. Puede haber edema, exudados, hemorragias blanco-algodonosas, manchas blanco-algodonosas, edema, isquemia del nervio óptico y puede haber desprendimientos serosos. Entonces esto es un cuadro típico de retinopatía hipertensiva por eclampsia. Aquí tenemos los exudados duros, exudados blandos, tenemos hemorragias intrarretinianas. Entonces es un cuadro muy similar a la retinopatía hipertensiva, en realidad es una retinopatía hipertensiva. Sí, yo quisiera mencionar que es infrecuente que una embarazada consulte oftalmología como primer síntoma, parecido a lo que pasa con retinopatía diabética, pues es infrecuente que el primer síntoma de una diabetes sea oftalmológico, pero debemos tenerlo en cuenta, especialmente porque la constricción arteriolar se puede pasar muy fácil. Ya si hay un cuadro franco con hemorragias, manchas algodonosas, pues no se le pasa a nadie, pero las etapas tempranas, o sea, una embarazada consultando con síntomas visuales y de pronto tenga un poquito de constricción arteriolar, tener muy presente pues que puede ser el inicio de una preeclampsia. Esto es raro, yo en la vida lo he visto muy rara vez. La mayoría de las veces es que las pacientes están enfermas y piden una interconsulta a oftalmología y se ven todos estos hallazgos, ¿no? Listo, gracias doctor. Entonces, además del cuadro hipertensivo, podemos tener desprendimientos serosos y hay un cuadro también que las lesiones amarillentas del EPR, como en esta imagen, pues es raro, muy avanzado ya, y podemos tener también oclusiones vasculares o ceguera cortical, que generalmente es muy alarmante, pero resuelve después del parto.
Cuando tenemos HELP también podemos tener desprendimiento seroso bilateral y depósitos subretinianos amarillentos o ya en cuadros severos hemorragia vítrea. Importante del desprendimiento seroso en una embarazada es que tenemos que descartar HELP, entre otros que ya vamos a mencionar, pero tiene que ir entre el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cuáles son las causas de un desprendimiento seroso de la retina en el embarazo? Es básicamente esta secuencia de aquí. Vamos a tener con la hipertensión isquemia coroidea. Si hay isquemia coroidea, pues vamos a tener una disfunción del EPR. Y si hay una disfunción del EPR, no nos va a funcionar adecuadamente la bomba y vamos a tener un DR seroso, que va a ser bilateral. Hay que descartar HELP, hay que descartar coagulación intravascular diseminada o púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces hay otras alteraciones, como ven en esta imagen, es un cuadro típico de retinopatía hipertensiva con la constricción arteriolar, hemorragias y exudados. Puede haber también ceguera cortical que generalmente resuelve en horas o días, neuropatía óptica isquémica, neuritis óptica, papiloflebitis isquémica, neovascularización, ya sea coroidea o retinal periférica, puede haber edema macular, isquemia macular, desgarro del EPR o de retinopatía tipo Kucher. Todo esto es muy raro, en realidad es muy raro, pero está descrito. De cada categoría aquí hay unos muy pocos casos reportados. Estas son unas imágenes interesantes que le hicieron seguimiento con OCT a una paciente en embarazo que tenía HELP. Aquí está muy avanzada, vemos las lesiones hipopigmentadas, estas son las manchas de Elschnig de hipoperfusión pues coroidea, isquemia coroidea. Y en el OCT vemos un cuadro de DR seroso, también tenemos desprendimiento del epitelio pigmentado localizado y un engrosamiento difuso del EPR. Aquí también hacen énfasis en el engrosamiento coroideo. El engrosamiento coroideo, voy a aclarar que se da en todos los embarazos, también han hecho seguimiento de eso, pero generalmente es un cambio transitorio que no tiene importancia. En el otro ojo también vemos estas alteraciones. Estos cuadros, como la mayoría de las patologías relacionadas al embarazo, resuelven posteriormente, resuelven en el posparto sin secuelas significativas. La mayoría de veces como secuelas tenemos cambios pigmentarios. Aquí tenemos pues unas elevaciones del EPR. El embolismo amniótico hay que mencionarlo, pero en realidad sería exótico que nos llegara en oftalmología y es principalmente porque tiene una mortalidad casi del 80%. Entonces, por obvias razones, lo primero que les preocupa no va a ser los cambios oftalmológicos. Generalmente ocurre durante el trabajo de parto o en el posparto inmediato y las que sobreviven generalmente van a desarrollar coagulación intravascular diseminada. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas, vamos a tener principalmente oclusiones arteriales, pero como les digo, pues no prima en este momento la evaluación oftalmológica. En cuanto a la coagulación intravascular diseminada, es una trombosis microvascular diseminada. Hay una falla multisistémica porque hay activación de toda la cascada de la coagulación y también hay agotamiento de los factores de la coagulación. Es muy raro en realidad, está reportada en 0.03 a 0.35 de los embarazos, es decir que menos de 1 en 300 mujeres embarazadas y se asocia a embarazos complicados, ya sea abrupcio placenta, toniuterina, HELP, embolismo amniótico, óbito fetal o aborto complicado. ¿Qué vamos a ver nosotros si examinamos estas pacientes? Generalmente hay compromiso coroideo, podemos ver pues, las lesiones de Siegrist o de Elschnig y podemos tener oclusión de las arterias ciliares posteriores, desarrollando el proceso que ya vimos de isquemia y disfunción del EPR y de DR seroso macular y peripapilar. Entonces, también aquí es importante que cualquier DR seroso hay que descartarle pues, coagulación intravascular diseminada. Los DRs tienden a ser bilaterales y sintomáticos y resuelven con el manejo de la enfermedad sistémica, quedando solo alteraciones pigmentarias generalmente, pero no mayor compromiso visual. Ahora vamos a ir a una categoría en la que podemos ser más activos en realidad, porque la primera categoría son hallazgos, pero lo que hay que hacer es manejar la enfermedad sistémica. En realidad nuestro papel en esas patologías es detectarla y en caso de que no esté siendo valorada pues, por el ginecobstetra de manera estricta, decirle que vaya a consultar. Pero en estas otras sí tenemos un papel más activo. Entonces vamos a empezar con corioretinopatía central cero. Es rara también, está reportada aproximadamente, ¿me oyen? Creo que mi conexión está inestable.
en 4 de 17.000 embarazos. Y pues es claro que el embarazo es un factor de riesgo para corioretinopatía central serosa, principalmente por el aumento sérico de la secreción de cortisol. ¿Alguien tiene el parlante, el parlante prendido? Listo. Listo, me están oyendo, gracias. Entonces, es raro, es 4 de 17.000 embarazos, generalmente por el aumento del cortisol, y la mayoría se presentan en el tercer trimestre y tienen una resolución espontánea excelente algunos meses pospartos. 95% no tienen ninguna secuela, 5% sí, pues es similar a lo reportado en la corioretinopatía central serosa sin embarazo, pero aquí dicen que puede ser un poco mejor la recuperación. El problema en el embarazo es el tratamiento. Pues aquí puede empeorar en preeclampsia o preclampsia este cuadro y puede recurrir en el contexto fuera del contexto de futuros embarazos. Entonces es impredecible decirle a la madre si se embaraza otra vez va a tener nuevamente esta enfermedad o no puede pasar, no está determinada la causalidad absoluta. ¿Por qué se da? Pues el cortisol sérico aumentado y el aumento del gasto cardíaco dado por el embarazo van a generar alteraciones coroideas, coriocapilares, van a hacer defectos de la barrera hematorretiniana y alteraciones del EPR. Esto nos va a dar áreas focales de hiperpermeabilidad y es del cuadro pues, de la fisiopatología típica de la corioretinopatía central serosa que vamos a tener una combinación de disfunción del EPR e hiperpermeabilidad coroidea que nos genera pues estos DR serosos. Aquí hay un hallazgo característico del embarazo y es que tiene una mayor incidencia de exudados subretinianos blancos, que pues está la hipótesis de que es fibrina. Entonces los podemos encontrar en 50-90% de las pacientes embarazadas con esta patología versus 10% de los pacientes no embarazados con esta patología. Tratamiento, pues puede ser observación, como tiene generalmente un pronóstico excelente, suspender cualquier corticoide, puede hacerse láser micropulsado, pero aquí tenemos la dificultad de que no se recomienda usar angiografía fluorescénica, entonces no vamos a ver el sitio de escape. Antiangiogénicos aquí definitivamente no, por el riesgo y la falta de estudios de seguridad. Entonces a la mano tenemos observar, suspender cualquier agente agravante y podríamos considerar láser micropulsado. En cuanto a las oclusiones vasculares, se relaciona a lo que mencionamos en un inicio, que el embarazo es un estado protrombótico de hipercoagulabilidad. Todos los factores de la coagulación van a estar aumentados y la actividad procoagulante. Entonces, el embarazo se asocia a un incremento del riesgo relativo de infartos cerebrales de 13 veces y la enfermedad vasoclusiva se puede presentar como oclusiones retinianas o coroideas. Las oclusiones arteriales en realidad es algo muy raro que pase. Puede ser de la arteria central de la retina, puede ser en rama como en esta imagen, puede ser bien unilateral o bilateral y puede ser en una paciente con factores de riesgo de hipercoagulabilidad añadidos al embarazo o una paciente previamente sana. Pero como les digo, es muy raro. Se ha reportado más en síndrome antrifosfolípido y pacientes con alteración de los factores de la coagulación. El síndrome de Susak, aquí hay que hacer como un capítulo aparte de esto porque recordemos bien que el síndrome de Susak es la tríada de infartos cerebrales, oclusiones arteriales retinianas y sordera. Aquí en esta imagen pues vemos una oclusión arterial en realidad muy marcada y en esta resonancia pues tenemos cambios de hiperintensidad relacionados a los infartos cerebrales. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos lesión endotelial mediada por autoinmunidad y el embarazo puede afectar el curso del síndrome de Susak y las oclusiones arteriales retinianas pueden presentarse inicialmente. Entonces, cualquier embarazada con oclusiones arteriales retinianas hay que descartarse un síndrome de Susak. Oclusiones venosas también es algo exótico en realidad. La mayoría de veces van a ser unilaterales, generalmente en el tercer trimestre y posparto, más en pacientes con otros factores de riesgo como preeclampsia, eclampsia, gel, otras causas de hipercoagulabilidad. Y lo característico de acá, pues lo llamativo es que no es un cuadro con tan mal pronóstico como en otros pacientes, también puede ser impredecible, pero hay más reportes de resolución y recuperación visual espontánea.
Esta imagen de acá es un reporte que fue muy raro, una mujer previamente, es diabética esta mujer, está en la semana 28 del embarazo y hizo una oclusión de vena central de la retina bilateral. Ella sí tuvo un pobre desenlace a largo plazo, no tuvo buena recuperación visual, pero como les digo es algo muy raro. Sin embargo, puede pasar al final del embarazo o en el posparto. La púrpura trombocitopénica idiopática es una anemia hemolítica, hay trombocitopenia y hay trombosis y se consumen las plaquetas y se forman trombos en vasos pequeños. Nosotros en esto, ¿qué nos interesa? Pues que hay cambios visuales en 8 a 20% de los pacientes y podemos tener, como habíamos dicho, DR seroso bilaterales, manchas amarillentas a nivel del EPR, constricción arteriolar u oclusiones vasculares. Secuelas van a ser mínimas también, tenemos muy buen pronóstico visual, puede haber cambios pigmentarios, manchas de Elschnig y generalmente la resolución visual va a ser en semanas a meses. Este cuadro acá, si no tiene tan buen pronóstico visual, pues algunos resuelven, pero generalmente aquí sí quedan secuelas, la retinopatía tipo Pucher posparto, una enfermedad arterial oclusiva por la agregación de granulocitos inducidos por el complemento, y generalmente se da dentro de las 24 horas posparto y se asocia a embarazos complicados. La pérdida visual puede ser severa y bilateral. Y tenemos exudados algodonosos y hemorragias intrarretinianas. El melanoma uveal es algo controversial en realidad. Cuando uno revisa cualquier texto de complicaciones retinianas asociadas, retinianas y coroideas asociadas al embarazo, hay un pequeño capítulo de melanoma uveal. Sin embargo, la evidencia ahorita es muy controversial. La hipótesis es que como en el embarazo hay una hiperpigmentación hormonodependiente y un aumento de la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, podría haber mayor progresión y crecimiento de los melanomas uveales. Sin embargo, la evidencia es muy controversial, entonces no podemos decir nada definitivo. Hay reportes que dicen un riesgo disminuido, otros riesgo aumentado. Otros mencionan que posiblemente puede llegar a aumentar la progresión, pero hay un consenso pues más o menos de que la supervivencia no cambia. Sin embargo, es importante pues tenerlo en cuenta y estarlo vigilando muy cercanamente. En cuanto a la neovascularización coroidea, también se ha reportado, aquí nos genera un reto muy grande pues por la dificultad de tratamiento, pero tenemos asociada 4 causas principales, puede ser en coroidopatía interna punteada, que se ha descrito recurrencia de los neovasos en el primero y segundo trimestre, en el síndrome de histoplasmosis ocular, puede progresar en el embarazo y en el posparto, igual que en miopía, y la neovascularización coroidea idiopática es rara, pero también se ha presentado. ¿Por qué? Pues en realidad es algo obvio y es que en el embarazo vamos a tener aumento de la actividad de numerosos factores angiogénicos para el desarrollo normal del feto, para la vasculogénesis, angiogénesis y diferenciación de los tejidos fetales. Vamos a tener aumento de factor de crecimiento endotelial vascular, el similar al placentario, la eritroproyetina y óxido nítrico, que en teoría podrían inducir neovascularización. Aquí tenemos el caso de una paciente con neovascularización secundaria síndrome de histoplasmosis ocular. En la semana 24 ya vemos la membrana con hemorragia activa, decidieron observarla un tiempo y aquí ya la tenemos 8 semanas después con aumento de la hemorragia. Decidieron tratarla con bevacizumab y tuvieron una buena respuesta, dijeron que no tuvieron problemas fetales a largo plazo, ni inmediatos ni a largo plazo, aunque quiero recordarles, ahorita vamos a hacer un capítulo aparte de los antiangiogénicos, pero todavía no hay estudios definitivos de seguridad, entonces no es lo más recomendado. Pero pues estos son casos, es muy difícil, hay que individualizar cada caso porque en caso de observar y no realizar nada, pues la pérdida visual va a ser severa e irreversible, entonces siempre hay que hacer un balance. En cuanto a toxoplasmosis, que es en realidad el tema que inspiró la charla, entonces hay que tener en cuenta algo muy importante, que una madre con cicatrices de toxoplasmosis o toxoplasmosis retiniana activa no representa riesgo de toxoplasmosis congénita, como nos dijo el doctor Castro ayer. Esto es porque la reactivación no confiere riesgo de transmisión fetal, ya que es una madre que ya había tenido anticuerpos IgG y el feto está protegido por la inmunidad materna. Además, en estos cuadros de reactivación, generalmente la parasitemia periférica es típicamente negativa, es un cuadro localizado en el ojo. Los que estarían en riesgo serían las madres con primoinfección, pero generalmente pues no vamos a tener una cicatriz retiniana. Esto es un cuadro diferente.
Las recurrencias de toxoplasmosis son menos frecuentes durante el embarazo, pero si dan, es un cuadro muy similar a una paciente no embarazada. El reto es el manejo. Aquí lo puse en rojo para que lo recuerden siempre y uno nunca debe tomarse la responsabilidad solo de manejar sistémicamente una paciente embarazada. Siempre hay que interconsultar con el ginecobstetra, que es el que está al tanto del estado del embarazo, que evalúe riesgos de teratogenicidad, riesgo-beneficio. Hay que hacerlo en conjunto y no quedarnos nosotros solos dándole manejo sistémico a una paciente embarazada, pues porque puede tener secuelas a largo plazo y uno también puede emproblemarse sin necesidad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el beneficio del tratamiento versus el riesgo de toxicidad fetal y de teratogenicidad para cualquier tratamiento. Y trabajar en conjunto con ginecobstetricio. Aquí les pongo pues como unos datos de cada manejo. La pirimetamina está recomendada en algunos casos, pero en el primer trimestre puede tener potencial de teratogenicidad. Las sulfonamidas están asociadas a Kernicterus. El trimetoprim tiene riesgo de efecto del tubo neural o alteración cardiovascular. En cuanto a la clindamicina, no hay reporte de malformaciones, pero debe usarse solo si es absolutamente necesario, es decir, categoría C. La espiramicina es segura y de hecho disminuye el riesgo de transmisión vertical, lo cual no es nuestra gran preocupación en este momento porque ya vimos que el riesgo era pues casi nulo, pero la espiramicina es poco efectiva en la toxoplasmosis ocular. Entonces nos queda una herramienta muy buena que son los antibióticos intravítreos porque nos van a disminuir el riesgo de toxicidad y nos aumentan la efectividad. Entonces, como en este caso podemos usar clindamicina intravítrea. En caso de vitreitis muy severa, casos individualizados, puede considerarse realizar vitrectomía posterior, pues casos que no respondan con vitreitis muy severa, pero también tener en cuenta los riesgos de una cirugía en un paciente embarazada e involucrar al equipo de ginecobstetricia. En cuanto a uveitis no infecciosas, generalmente como todas las enfermedades autoinmunes, mejoran durante el embarazo porque hay una disminución del umbral de inmunidad pues, para permitir el embarazo, pero van a recurrir en el posparto. Tenemos para tener en cuenta Okoyanagi-Harada o coroidopatía interna punteada. La actividad disminuye en el segundo trimestre en adelante y recurre en el posparto, pero generalmente estas recurrencias van a ser muy similares a las de pacientes no embarazadas. Ahora vamos a la retinopatía diabética. Posiblemente esto es lo más común que nos vaya a llegar porque la población de pacientes diabéticos está aumentando en realidad casi que exponencialmente y también porque los embarazos en este momento de la vida están siendo en edades más tardías. Entonces, si tenemos un embarazo en una paciente de 18 años, posiblemente pues, la retinopatía diabética no esté tan avanzada como en una paciente de 40 años. Entonces, ¿cuál es la incidencia de retinopatía diabética en el embarazo? Se ha dicho que en diabetes tipo 1 hay un riesgo aumentado, es más frecuente, 57%, 62% de las pacientes con diabetes tipo 1 pueden tener retinopatía en el embarazo y 17 a 28% de las pacientes con diabetes tipo 2. Lo que es muy importante acá, sobre todo si tenemos la oportunidad de ver a una mujer diabética con retinopatía que planea tener un embarazo, hay que recomendarle que antes de la concepción tenga un excelente control de glicémico. Eso es lo que más disminuye las complicaciones, tanto antes de la concepción como durante el embarazo. Y la severidad de la retinopatía diabética previa, pues podría ser factor predictivo de eventos fetales adversos, porque pues es como se correlaciona con el estado sistémico. Aquí hay algo muy importante, que el riesgo de la progresión de la retinopatía diabética está comprobado en el embarazo, es claramente comprobado, pero no hay efecto de progresión a largo plazo. Entonces no es que uno le vaya a decir a una paciente diabética con retinopatía que no se embarace porque a largo plazo no le va a aumentar el riesgo. El efecto adverso sobre la microvasculatura es transitorio y regresa después del parto y un año posparto. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos? Tenemos dos estudios grandes que han analizado los efectos del embarazo sobre la retinopatía diabética, el DCCT y el DIEP. Estos son con 140 y 180 pacientes respectivamente y pues las conclusiones son que la progresión de la retinopatía durante el embarazo puede ser 8 a 70% y aumenta según el estadio de la retinopatía diabética. Entonces, 55% de las pacientes con retinopatía diabética no proliferativa moderada progresaban a severa o muy severa y 29% a retinopatía diabética proliferativa. Eso significa que en estadios
de severos en adelante, pues hay que vigilarlos muy de cerca. Riesgo de progresión aumenta casi 3 veces y el aumento del riesgo llega al pico en el segundo trimestre y persiste hasta 12 meses posparto. La progresión va a ser más rápida en diabéticas tipo 1. Y el riesgo de la progresión de retinopatía diabética no proliferativa a largo plazo, pues no se aumenta por el embarazo. Tenemos unos factores de riesgo que hay que vigilar muy de cerca. Uno es el estadio preconcepcional de la retinopatía diabética y el control glicémico preconcepcional. Esto es lo que tenemos que recomendarle pues, a todos los pacientes diabéticos en general, pero especialmente a aquellas pacientes que planeen un embarazo en el futuro. Entonces, a menor estadio basal de retinopatía diabética y mejor control glicémico preconcepcional, va a haber un riesgo mucho menor de progresión de la retinopatía diabética. Hay otro factor importante que siempre se ha mencionado, que es que la reducción rápida de la hemoglobina glicosilada puede generar una progresión de la retinopatía diabética. Sin embargo, esto no justifica intentar no reducir la hemoglobina glicosilada, pero hay que tener en cuenta que si se reduce muy rápido, sí puede tener efectos nocivos. Esto se explica por una serie de eventos que son muy lógicos en realidad, y es que el efecto combinado de la hiperglicemia y la rápida reducción de la glicemia va a generar una disminución del flujo vascular retiniano. Esto lleva a consecuencia una hipoxia. Y con esta hipoxia vamos a tener apoptosis de los pericitos en los capilares retinianos y va a haber progresión de la retinopatía diabética por esta muerte de pericitos. Además, la reducción de la hemoglobina glicosilada se asocia también a aumento del factor similar a la insulina. Como últimos dos factores de riesgo tenemos la duración de la diabetes, pues igual que en pacientes no embarazadas, pero encontraron que la progresión durante el embarazo, si es una paciente con duración de la diabetes de más de 15 años, era del 39% y disminuía casi a la mitad en pacientes con diabetes de menos de 15 años de duración. La hipertensión arterial, preeclampsia o eclampsia nos van a aumentar el riesgo de la progresión. Entonces, lo esencial acá, pues puntos claves, hay que mantener un estado pues, sistémico excelente, buen control de la glicemia, buen control de la hipertensión arterial. Y en pacientes con mayor duración de la diabetes, vigilarlas más de cerca. En cuanto al edema macular, también es otro reto pues, terapéutico. El 10% de pacientes diabéticas van a desarrollar edema macular en el embarazo, en realidad es alto. Y generalmente lo vamos a manejar con láser acá, pero es difícil por lo que no podemos usar angiografía fluorescénica, a no ser, pues hay que hacer un balance porque cruza la barrera placentaria, y con los antiangiogénicos también tenemos el mismo problema, pues que es un dilema individualizado, no hay estudios de seguridad suficientes. Entonces, se ha dicho que 4 a 6.8% de pacientes diabéticas tipo 1 requieren láser, menos las tipo 2. Y generalmente lo bueno de estos edemas asociados al embarazo es que en el posparto resuelven, generalmente con recuperación visual. Hay casos en los que ya hay un daño irreversible, pero generalmente resuelven. Y otra cosa es que uno dice, ya la paciente tuvo el parto, ya se baja el riesgo, ¿no? Tenemos un año de duración de riesgo aumentado. Entonces debe seguir haciéndose seguimiento oftalmológico durante un año en el posparto. El mayor riesgo es en las 8 semanas posparto. Los 2 meses primeros son los de más riesgo de continuar con la progresión. Después de un año el riesgo disminuye progresivamente hasta alcanzar niveles normales. Y lo que les quiero decir otra vez, no sobra repetirlo, que a largo plazo no hay riesgo aumentado de progresión de retinopatía diabética debido al embarazo. Entonces, no se justifica aconsejar a las pacientes diabéticas a no quedar embarazadas porque a largo plazo no va a tener pues ningún efecto. Incluso hay estudios que dicen que tiene un efecto protector. Es controversial, pero no hay efecto definitivo de que haya un aumento del riesgo. Entonces, ¿por qué nos va a aumentar la retinopatía diabética? Pues todos estos cambios cardiovasculares y hemodinámicos que habíamos comentado tienen efectos a nivel retiniano. Entonces, el estado del embarazo tiene un aumento del gasto cardíaco y esto genera un aumento del flujo capilar retiniano. Es como un estado hiperdinámico que genera lesión endotelial a nivel capilar y progresión de la retinopatía. Además, hay un aumento de la producción de factores proangiogénicos, como habíamos dicho en la neovascularización coroidea. La progesterona también induce producción local de factor de crecimiento endotelial vascular.
Y el factor similar a la insulina promueve mitosis y crecimiento del feto y también induce progresión de la retinopatía diabética. Entonces tenemos un ambiente hormonal como preciso, hormonal y cardiovascular como muy apto para la progresión de la retinopatía. Entonces, ya siendo más prácticos, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Tener siempre manejo multidisciplinario con el ginecobstetra, el internista y el oftalmólogo. Optimizar el control metabólico preconcepcional es esencial. En las diabéticas tipo 1 y tipo 2, ¿qué dice la academia? Que hay que valorarlas inmediatamente después de la concepción, tan pronto como se pueda, y nuevamente en el primer trimestre. Ahí uno hace un diagnóstico basal de la retinopatía y según los hallazgos decide cada cuánto valorarla. Si tenemos que es una paciente sin retinopatía diabética o con retinopatía diabética no proliferativa leve a moderada, podemos controlarla cada 3 a 12 meses. Y si es ya severa o peor, ahí sí cada 1 a 3 meses por el riesgo aumentado de progresión. El control debe continuar durante el primer año postparto y pues darle signos de alarma claros a la paciente. Tratamiento ideal aquí pues tenemos el láser porque es local sin efectos sistémicos y debemos evitar los antiangiogénicos y la angiografía fluoresceínica. Evitar la angiografía fluoresceínica pues nos crea bastantes dificultades, sobre todo porque no vemos los puntos de escape ni de isquemia, pero es lo recomendado. Y la diabetes gestacional no requiere valoración oftalmológica durante el embarazo porque no tiene riesgo aumentado de retinopatía diabética, solo las que ya eran diabéticas antes de estar embarazadas. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la evaluación y tratamiento de estos pacientes y tenemos que tener siempre en la cabeza que el beneficio del tratamiento se opone al riesgo de teratogenicidad, entonces hay que hacer un balance pues individualizado de estos dos riesgos y nunca olvidar el riesgo de teratogenicidad. En cuanto a los medicamentos, hay poca información así absoluta por la dificultad que representa realizar estudios de seguridad en mujeres embarazadas, los problemas éticos, y la información generalmente se deriva de estudios experimentales con animales. Está claro que AINES sistémicos debemos evitarlos, sobre todo después de la semana 28 del embarazo, por cierre temprano del ductus arterial. En cuanto a corticoides, si vamos a usarlos definitivamente, aunque pueden tener problemas como pues, alteraciones del paladar hendido, pero si hay que usarlos definitivamente, preferimos la prednisolona a la dexametasona porque tiene una mejor, pues cruza menos la barrera placentaria. Si vamos a aplicar gotas, esta es una técnica en realidad simple pero muy útil que disminuye la absorción sistémica del medicamento y es ocluir los puntos lagrimales. Cuanto a la dilatación pupilar, que es algo básico pero pues surge la duda si tiene algún efecto, en realidad la tropicamida y la fenilefrina están catalogadas como categoría C, es decir, que solo usarlas si el beneficio justifica el potencial riesgo de daño al feto, pero lo otro es que con una gota como método diagnóstico la concentración sérica es casi insignificante como para afectar al feto y el beneficio sí es mucho mayor de ver el fondo de ojo. Entonces, en cuanto a método diagnóstico, son seguras, las podemos usar. Para dilatación prolongada, ahí sí ya no se recomiendan, pues porque ahí sí podríamos alcanzar concentraciones séricas que podrían llegar a ser riesgosas, entonces aquí usaríamos escopolamina o atropina, pero no tropicamida. Angiografía fluoresceínica, pues lo que pasa es que la fluoresceína cruza la placenta y la barrera hematocerebral tiene una mayor permeabilidad en el feto, entonces habría un riesgo potencial de teratogenicidad. La fluoresceína además está presente en la leche materna 72 horas, entonces si una paciente está en lactancia, hay que recomendarle que, o pues si se va a hacer la fluoresceína, la angiografía fluoresceínica, que suspenda la lactancia, mínimo 72 horas, y sobre todo si el neonato está en fototerapia, porque puede haber fototoxicidad. Pero aunque no esté en fototerapia, pues se recomienda suspender la lactancia mientras la fluoresceína esté presente en la leche. En cuanto a los fetos, no hay evidencia de teratogenicidad, pero sí todos sugieren evitarla dentro de lo posible, por lo que cruza la barrera placentaria. Y ahorita que tenemos otros métodos diagnósticos, pues primero aprovechar esos y agotar recursos antes de usar un medicamento que puede cruzar la barrera placentaria. Entonces podemos usar OCT u OCT angiografía. Antiangiogénicos es otro tema controversial. Y pues primero, antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo normal del feto necesitamos el factor angiogénico, necesitamos el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces es lógico que si tenemos un medicamento que lo inhibe, un antiangiogénico, puede alterar el desarrollo normal de un feto.
Entonces, durante el embarazo, los factores angiogénicos modulan la diferenciación del citotrofoblasto y el desarrollo vascular del feto. Entonces, el anti-VEGF en teoría podría tener un efecto teratogénico. Además, podría tener efectos sobre la vasculatura placentaria y aumentar el riesgo de preeclampsia. Aunque no están descritos cambios pacientes que hayan tenido preeclampsia por aplicación accidental de bevacizumab, pero en teoría podría tenerlo, entonces hay que tener eso en cuenta. El bevacizumab no cruza la barrera placentaria por el mayor tamaño molecular y se han hecho estudios en conejos que se ha encontrado teratogenicidad si se usa 1 a 12 veces la dosis de tratamiento oncológico, es decir, muchísimo más grande que la que nosotros usamos. Con nuestra dosis no se ha encontrado teratogenicidad, pero están estas preocupaciones que les comenté al principio, que ahí no hay que omitir. No podemos tener una recomendación clara porque en realidad hay estudios insuficientes. Hay manejo, digamos que pacientes que por alguna, pues por neovascularización les han aplicado antiangiogénico y después se dieron cuenta que estaban embarazadas, entonces las siguieron a largo plazo a ver qué había pasado, es decir, que los pusieron sin saber. O la de que les mostré histoplasmosis ocular, pues que en estas hicieron balance de riesgo-beneficio y le aplicaron los antiangiogénicos. En general, no han encontrado efectos adversos en el feto, no hay reportes de teratogenicidad de malformaciones fetales, pero sí hay casos de abortos en el primer trimestre y hay un caso reportado de metrorragia. Entonces, si a una paciente embarazada hacemos un balance de riesgo-beneficio y decidimos ponerle antiangiogénico, hay que advertirle que hay casos reportados de aborto. Es muy difícil establecer la causalidad, sí, pero ya hay reportados casos de aborto después del uso de antiangiogénicos. Entonces, pues es obvio que en este momento nos van a aumentar mucho las mujeres que estamos tratando con antiangiogénicos en edad reproductiva, ya sea por neovascularización macular miópica, por coroidiopatía interna punteada asociada a neovascularización, histoplasmosis, edema macular uveítico o bien sea retinopatía diabética. Hay reportes de embarazos no complicados, pero también de abortos. No hay disponibles estudios grandes de seguridad fetal. Y entonces hay que usarlos solo si son absolutamente necesarios. Si la pérdida visual va a ser irreversible y aún así si se usan, discutirlo con el paciente, que sea el paciente que decide en realidad y con equipo multidisciplinario si se justifica tomar el riesgo porque puede llegar a haber un aborto. Incluso hay artículos que recomiendan que si uno usa antiangiogénicos en mujeres de edad pues fértil, les recomiendo usar anticonceptivos. En caso de usar antiangiogénicos, y definitivamente si vamos a usarlos, es mejor bevacizumab sobre ranibizumab, ya que no atraviesa la barrera placentaria. Triamcinolona se ha realizado en embriones murinos, pues de ratón. Hay reporte de aumento de la incidencia de paladar hendido por proliferación de las células mesenquimales, pero la triamcinolona en realidad alcanza unas concentraciones séricas casi insignificativas. Se han reportado pocos casos que no han tenido efectos adversos. Pues hay reportes en las revisiones grandes de retinopatías del embarazo, dicen que son seguros, que los niveles séricos son insignificativos y que podría ser seguro. Sin embargo, pues no tenemos la certeza absoluta, pero en general ellos dicen que es seguro. Pero como todo, pues hacer riesgo, balance de beneficio y explicarle a la madre el posible riesgo. En cuanto a cirugía, pues si podemos evitarlas, mejor. Pero en caso de ser necesaria, involucrarle al equipo de ginecobstetricia, preferir anestesia local, la subtenoniana es muy bien tolerada, y para los anestésicos, preferir lidocaína, que es a categoría A o B segura, y la bupivacaína y mepivacaína evitarlas porque pueden generar bradicardia fetal. Hay otro punto interesante y es que hay gente pues, que dice que el parto puede tener riesgo de desprendimiento de retina, sobre todo en pacientes predispuestas. Pues han hecho algunos estudios, en realidad son del 2003 y en Ryan también los menciona, que el estrés del parto no es factor de riesgo para desprendimiento de retina regmatógeno, ni en miopía alta, ni en ojos con otros factores de riesgo para desprendimiento de retina regmatógeno. Entonces, que no se justifica desaconsejar el parto vaginal en pacientes con riesgo de desprendimiento de retina regmatógeno. La presión intraocular se aumenta, pero poco. Lo máximo que se aumenta son 12 milímetros de mercurio y es por un tiempo pues no tan prolongado. Entonces no se justifica desaconsejar el parto vaginal.
Bueno, entonces un resumen de todo lo que vimos hoy, rápido para que queden como los puntos claves de llevar a la casa. Entonces, preeclampsia y eclampsia que vamos a tener, una retinopatía y coroidopatía muy similar a la hipertensiva con hemorragias intrarretinianas, exudados duros y exudados blandos. Podemos tener DR cerosis. Si tenemos DR ceroso hay que descartar HELP, así como pues, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica idiopática. La neovascularización coroidea se puede dar generalmente en estos 4 casos, que son coroidopatía interna apuntada, histoplasmosis, miopía o idiopática, por el aumento de los factores proangiogénicos durante el embarazo. En las pacientes diabéticas tipo 1 o tipo 2 aumenta la progresión de riesgo durante el embarazo y hasta un año posparto, entonces es ideal el control preconcepcional con adecuado control glicémico y de retinopatía y después de la presión, y tener un estadio bajo de retinopatía diabética. Podemos tratarlas con láser. Incluso si es una paciente que está planeando tener un embarazo y tiene una retinopatía diabética severa, tratarla previamente con láser. La diabetes gestacional no nos representa un riesgo de retinopatía diabética y no requiere valoración oftalmológica. Cuanto a la dilatación pupilar, es segura para uso diagnóstico. Si vamos a usarla a largo plazo, no usar tropicamida fenilefrina, pues no, sino usar atropina. La angiografía fluoresceínica debemos evitarla dentro de lo posible y aprovechar otros métodos diagnósticos no invasivos. En cirugía, idealmente evitarla, pero si toca hacerla, pues preferir anestesia local, y antiangiogénicos evitar en lo posible porque no hay suficiente evidencia de seguridad. Entonces, en conclusión, debemos individualizar cada caso, siempre hacer un balance del potencial riesgo de teratogenicidad de cualquier intervención versus el beneficio terapéutico. Nunca olvidemos que está el ginecobstetra, entonces siempre trabajar en equipo con él, nunca iniciar manejo sistémico sin autorización del ginecobstetra, eso lo debemos tener clarito. Y la mayoría de condiciones van a resolver espontáneamente después del embarazo, generalmente tienen un buen pronóstico. Gracias. Esto era todo lo que teníamos hoy.